fue detenido en España Wilmer Giovanni Chavarría Barre, alias Pipo, líder de los Lobos, cerebro internacional ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. 8:26 de la mañana, costa europea. Un comando de élite baja por las escaleras de un edificio de lujo. La orden se escucha clara, pero con acento mexicano. Objetivo confirmado. Al suelo. Del tercer piso sale un hombre con gorra, lentes oscuros y un rostro nuevo. No era una cirugía estética cualquiera. 7 operaciones en la cara. Identidad venezolana falsa. Certificado de defunción manipulado. Pasaporte colombiano con otro nombre. En papeles, estaba muerto desde 2021. En la realidad, seguía ordenando muertes desde Europa. Y mientras la policía española ponía a las esposas, la inteligencia mexicana ya tenía una conclusión brutal. Ese hombre desfigurado no era un fugitivo más. Era Pipo, socio directo del Mencho, responsable de más de 400 asesinatos en México y Ecuador. Aquí es donde tú entras. ¿Te imaginas el nivel de poder de alguien que se declara muerto y aún así sigue moviendo hilos en 3 continentes? Quédate hasta el final, porque lo que encontraron en sus dispositivos puede ser la bomba más grande contra el CJNG. Pipo no era un operador más dentro del engranaje criminal. Era una pieza clave, una bisagra entre continentes, alguien cuya función trascendía las tareas de un jefe de plaza o un sicario con poder local. En los organigramas reales del CJNG aparecía clasificado con una etiqueta que solo unos pocos poseen: socio internacional. Esa palabra lo cambia todo, porque implica autonomía, recursos propios, acceso directo al dinero y la logística, y sobre todo, la capacidad de tomar decisiones sin pedir permiso. Mientras la mayoría obedecía órdenes, Pipo negociaba. Mientras otros ejecutaban, él diseñaba operaciones completas. Y mientras muchos buscaban ascender dentro de la organización, él ya estaba al nivel del Mencho. La relación entre ambos no era la clásica relación capo-subordinado que se ve en los organigramas o en los noticieros. No, era una relación de espejo, de 2 cabezas que se complementaban desde diferentes puntos del mapa. El Mencho ejercía el poder desde Jalisco, manteniendo el control interno, la disciplina y la estructura principal del cártel. Pipo, en cambio, era el brazo invisible que extendía la red hacia Europa, Asia y Sudamérica. Uno enviaba cargamentos, el otro abría rutas. Uno ordenaba operaciones en México, el otro expandía la influencia criminal en puertos extranjeros. Cuando el Mencho necesitaba una entrada a un país nuevo, no mandaba a un emisario cualquiera, mandaba a Pipo. Desde Europa, Pipo movía los hilos de una célula que impactaba directamente en Veracruz, Chiapas, Guerrero y la Ciudad de México. Su alcance no era teórico, se reflejaba en cuerpos abandonados, en rutas aseguradas, en casas de seguridad activas y en pagos millonarios que fluían sin ruido. Su negocio tenía 3 columnas que sostenían su imperio criminal: droga, oro y silencio. Las rutas de cocaína salían de Ecuador y Colombia para terminar en México y Europa. El oro extraído ilegalmente en Guerrero y Oaxaca se fundía y se transformaba en joyería artesanal que viajaba sin levantar sospechas. Y el silencio se garantizaba a través de asesinatos quirúrgicos contra periodistas, policías o cualquiera que representara una amenaza, por mínima que fuera. Mientras Ecuador lo daba por muerto, mientras su nombre se desvanecía en rumores de masacres carcelarias, en México seguían apareciendo cuerpos ejecutados con la misma firma táctica del CJNG que él dirigía desde su departamento frente al mar. Y en ese contraste, en esa contradicción entre su supuesta muerte y la actividad violenta que coincidía exactamente con su estilo operativo, surgió la pregunta que encendió todas las alarmas en la inteligencia mexicana. Si Pipo estaba muerto, entonces ¿quién estaba enviando órdenes con su mismo código, sus mismas rutas y su misma precisión mortal? Esa pregunta fue el inicio de todo. La madrugada estaba en silencio cuando, a las 3:49 a.
M. Llegó el mensaje que lo cambiaría todo. Un texto breve, sin firma, sin contexto y sin margen de interpretación. Alguien se está cambiando el rostro 7 veces. Misma clínica, mismo cirujano. Para cualquiera habría sido un rumor sin importancia, pero para Harfuch, acostumbrado a detectar patrones entre la sombra y la violencia, aquello era un grito cifrado. Las coordenadas apuntaban a Roma Norte, en la Ciudad de México, una zona donde conviven consultorios privados, restaurantes y edificios que parecen anodinos hasta que los miras con ojos de inteligencia. Él no dudó ni un segundo. Si un criminal está dispuesto a cambiarse la cara 7 veces, no es para ocultarse, es para desaparecer del mapa sin dejar huella. El operativo fue silencioso, quirúrgico, diseñado para no levantar sospechas. 5 agentes encubiertos, 2 vehículos sin logos, una sola instrucción, repetida como un mantra: entrar, grabar, salir. Nada de confrontaciones, nada de ruido, nada de errores. Por fuera, el edificio parecía una clínica discreta, fachada blanca, ventanas polarizadas, 0 placas oficiales. Por dentro, sin embargo, escondía un escenario que parecía sacado de un laboratorio clandestino donde la identidad humana era un producto más. En la recepción, una joven sin uniforme sostenía una libreta. Cuando uno de los agentes la vio, supo de inmediato que aquella libreta valía más que cualquier confesión. En sus páginas aparecían 7 nombres distintos y todas las cirugías correspondían a un solo hombre: Pipo. Lo que habían hecho con su rostro no era una cirugía estética corriente. No se trató de disimular una nariz ni afinar un mentón. Fueron procedimientos diseñados para borrar rastros, reconstruir ángulos, destruir identidades. Implantes faciales estratégicos, correcciones maxilofaciales, fracturas controladas de pómulos, levantamientos quirúrgicos, lipoesculturas del rostro. Cada operación era un paso hacia la creación de una criatura nueva. Las cámaras ocultas captaron todo: radiografías, fotografías clínicas, modelos 3D de su cara, expedientes densos como carpetas criminales. El rostro original ya no existía. Lo que quedaba era un mosaico quirúrgico construido para engañar cámaras, pasaportes y bases de datos internacionales. Era, literalmente, un criminal de laboratorio. Pero el punto más inquietante aún estaba por revelarse. En las oficinas traseras encontraron documentos venezolanos auténticos, certificados de defunción, listos para usar, pasaportes colombianos en blanco y carpetas selladas con el título «Paquetes completos, nombre nuevo, rostro nuevo, vida nueva». Aquello no era una clínica, era una fábrica de desapariciones legales. Entre las carpetas había una identidad activa, rastreada hacia Marruecos y conectada directamente con España. El nombre en el documento era falso, pero el verdadero dueño era el mismo: Pipo. Y aquí es donde el nivel de su operación se vuelve casi irreal. ¿Entiendes lo que significa esto? No solo se escondía, se fabricaba a sí mismo una y otra vez, como si la identidad fuera un arma más en su arsenal. Cuando los analistas de inteligencia accedieron al disco duro asegurado en la Ciudad de México, no esperaban encontrar nada fuera de lo común. Quizá documentos falsos, rutas de traslado, fotografías de casas de seguridad. Pero lo que apareció fue algo mucho más frío, más metódico y más monstruoso: un archivo de Excel, una simple tabla. Y sin embargo, esa hoja calculada al milímetro se convirtió en la prueba más contundente del tamaño real del imperio criminal de Pipo. No era contabilidad ni balances financieros. Cada fila era una sentencia de muerte. Nombre, fecha, monto, código, ubicación. Todo ordenado con precisión quirúrgica, como si se tratara de un inventario en lugar de vidas humanas. La revelación fue devastadora. Cada línea del archivo representaba una muerte pagada y ejecutada bajo órdenes que salían desde el extranjero. Lo más escalofriante era la impersonalidad del sistema.
No había emociones, no había contexto, no había justificación, solo números. Un joven en Veracruz secuestrado por error figuraba como pendiente completado. Un taxista en Puebla asesinado por negarse a transportar un paquete aparecía en el Excel como objetivo no colaborador. Una enfermera en Ciudad de México marcada simplemente porque su esposo denunció una casa de seguridad estaba registrada con un código numérico que no hacía referencia a su nombre, sino a su utilidad como mensaje. Para Pipo, la vida y la muerte eran columnas en una hoja de cálculo, frías, matemáticas, intercambiables. Las investigaciones demostraron que esas instrucciones no nacían en México. Viajaban desde Dubái, desde Madrid, desde departamentos lujosos donde Pipo operaba con total impunidad. Las órdenes se enviaban encriptadas, subían a servidores temporales, brincaban entre celulares satelitales y terminaban en dispositivos desechables usados por sicarios en Chiapas, Guerrero, Veracruz o la capital. La frase que aparecía repetida en distintos formatos, lo que se ordena desde arriba se cumple, cueste lo que cueste, no era un lema. Era un mandato de sangre que definía el estilo operativo del CJNG bajo el mando de Pipo. Un modelo donde la distancia geográfica no frenaba la violencia, al contrario, la hacía más eficiente, más fría y más letal. Pero lo que heló la sangre de los analistas, incluso más que esa macabra hoja de cálculo, fue otro hallazgo. En uno de los dispositivos incautados durante la captura de Pipo en España, había un documento oculto, sin metadatos, con un nombre que parecía sacado de un archivo clasificado: Proyecto Hydra. Al abrirlo, encontraron 11 nombres, 11 ciudades y 11 rostros intervenidos quirúrgicamente. Los 11 compartían una misma base: la cara de Pipo, modificada, replicada, clonada. Era una plantilla de identidad, un molde criminal, una forma de multiplicarse sin multiplicarse físicamente. Y aquí surge la pregunta que nadie quería formular, pero todos tenían en mente. ¿Te imaginas lo que significa que un cártel diseñe un rostro estándar para replicarlo en varios países, creando operadores intercambiables, invisibles y con la misma cara? La investigación reveló algo escalofriante. Las 7 cirugías de Pipo no solo eran para ocultarse, sino para estandarizarse, para convertir su rostro en un molde. El proyecto Hydra planteaba esto: un rostro base, 11 operadores en diferentes países, misma apariencia general, órdenes coordinadas desde la cúpula del cártel. Al cruzar las imágenes de ese archivo con cámaras de seguridad, los analistas encontraron coincidencias. Rostros casi idénticos en Puebla, Tijuana y Culiacán. Otros registrados en Roma, Hamburgo y Medellín. No eran clones en el sentido científico, eran clones operativos. Mismo patrón de mando, mismas rutas financieras, misma forma de asesinar y lavar dinero, misma cara modificada quirúrgicamente. Mientras el Pipo original caía en Málaga, los otros seguían libres. Por eso Harfuch fue tajante: esto ya no es la captura de un criminal, es una red, y hay que desarmarla rápido. Así nació la Operación Fantasma, una célula internacional con especialistas en biometría facial, encriptación, inteligencia táctica transnacional. Su misión: localizar uno por uno a los otros Pipos antes de que desaparecieran. ¿Crees que con detener al original se acaba el problema, o apenas empieza cuando descubres que hay 10 más con su misma cara? La noticia corrió como pólvora. Cae Pipo en España. Operador internacional. 400 muertes. Socio del Mencho. La reacción del cártel no tardó. En Veracruz, abandonaron una casa de seguridad a toda prisa. Dejó atrás documentos a medio quemar y mapas de clínicas. En Tulum, un desarrollador inmobiliario desapareció. Era el presunto enlace del Frente Turquesa, proyecto para lavar dinero en resorts de lujo. En Guadalajara, un abogado del cártel pidió medidas cautelares para un empresario europeo. El pasaporte era falso y el rostro demasiado familiar.
En Ecuador, los lobos entraron en crisis. Se dividieron, se traicionaron. Hubo ajustes de cuentas internos. Sin la voz que unificaba la red, todo se volvió ruido y violencia interna. Y en medio de ese caos, surgió algo inquietante. Alguien intentó activar un Pipo 2 en Sinaloa. Nueva identidad, nuevo rostro, mismo rol. El problema para ellos fue que ahora ya no operaban en la sombra. El reflector los apuntaba directamente. La dimensión del caso fue tan grande que 3 gobiernos pidieron acceso a los datos de inteligencia. Interpol promovió una reunión especial para analizar una posible red narcoquirúrgica entre América Latina y Europa. En lo más alto de la estructura, el Mencho entendió el mensaje. Si pudieron encontrar al socio que estaba muerto, ¿qué tan seguro podía estar él de no estar ya bajo la mira? La noticia estalló en México como una granada de verdad. Capturan en España al operador internacional del Mencho, un hombre con 400 muertes en la espalda, un fantasma que vivía entre nosotros. Portadas, noticieros, redes sociales. En todos lados se repetían 3 cosas: su nuevo rostro, sus alias y un nombre que se volvió tendencia: Harfuch, porque fue él quien no cerró el expediente. Fue él quien dijo: el muerto no está muerto hasta que lo confirme la evidencia, no los rumores. Pipo será extraditado a México, no a Ecuador, no a Dubái. Aquí, donde sus órdenes se convirtieron en balas invisibles, donde convirtió clínicas en talleres de identidad, donde lavó millones, mezclando cemento, sangre y oro robado. Su llegada no será un show mediático, será quirúrgica, silenciosa, calculada, y cuando pise suelo mexicano, lo estarán esperando. Agentes, carpetas de investigación, pruebas digitales y sobre todo, los fantasmas de más de 400 voltioíctimas que todavía claman justicia. Pero esto no se acaba con su captura. El proyecto Hydra sigue abierto. Los otros rostros siguen en la sombra. Y si algo quedó claro con esta operación, es que los van a buscar uno por uno. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees que casos como este deberían contarse más para entender cómo realmente opera el crimen organizado detrás de cámaras, quirófanos y pasaportes? Si quieres que este tipo de investigaciones lleguen a más personas y no se queden enterradas en expedientes, apóyame. Suscríbete ahora mismo al canal. Deja tu like para que el algoritmo no oculte estos temas. Comenta. Ningún criminal está realmente oculto. Si llegaste hasta aquí y quieres más casos como este, explicados sin miedo, con datos y con nombre y apellido, nos vemos en el próximo video.